hermanos, unidos en la fe. La luz nos guía, no vamos a retroceder. Damasco es nuestro refugio y hogar. Con Dios al frente siempre vamos a luchar. Somos varones unidos peleando la batalla. En la iglesia Damasco somos conocidos con valor y esperanza. Seguimos adelante en el nombre del Señor. Somos vencedores. Dios los bendiga, hermanos. Soy el hermano Jorge y voy a compartirles una pequeña reflexión que encontramos en Éxodo. El tema de hoy lo he titulado Si es varón, echadlo al río. Y vamos, hermanos, rápidamente. Bueno, esta palabra viene en el libro de Éxodo, Éxodo 1, versículo 8. Dice la palabra del Señor: Entre tanto, se levantó sobre Egipto un nuevo rey que no conocía a José, y dijo a su pueblo: He aquí el pueblo de los hijos de Israel es mayor y más fuerte que nosotros. Ahora pues, seamos sabios para con él, para que no se multiplique y acontezca que, viniendo guerra, él también se una a nuestros enemigos y pelee contra nosotros, y se vaya de la tierra. Entonces pusieron sobre ellos comisarios de tributos, que los molestasen con cargas, y edificaron para Faraón ciudades de almacenaje, Pitón y Rameses. Pero cuando más los oprimían, tanto más se multiplicaban y crecían, de manera que los egipcios temían a los hijos de Israel. Y los egipcios hicieron servir a los hijos de Israel con dureza, y amargaron su vida con dura servidumbre, en hacer barro y ladrillo, y en toda labor del campo y en todo su servicio, al cual los obligaron con rigor. Y habló el rey de Egipto a las parteras de las hebreas, una de las cuales se llamaba Cifra y otra Fua, y les dijo: Cuando asistáis a las hebreas en sus partos, y veáis el sexo, si es hijo, matadlo, y si es hija, entonces viva. Pero las parteras temieron a Dios y no hicieron como les mandó el rey de Egipto, sino que preservaron la vida de los niños. Y el rey de Egipto hizo llamar a las parteras y les dijo: ¿Por qué habéis hecho esto? ¿Que habéis preservado la vida de los niños? Y las parteras respondieron a Faraón: Porque las mujeres hebreas no son como las egipcias, pues son robustas y nada a luz antes que la partera venga a ellas. Y Dios hizo bien a las parteras, y el pueblo se multiplicó y se fortaleció en gran manera. Y por haber las parteras temido a Dios, él prosperó sus familias. Entonces Faraón mandó a todo el pueblo diciendo: Echad al río a todo hijo que nazca y a toda hija preservar la vida. Bueno, hermanos, esta parte recordemos que José fue un joven que fue vendido a los egipcios, ¿verdad? Por sus hermanos, pero dice que Dios estaba con él. Él llegó a la cárcel, él estuvo en la cárcel y salió porque el Señor estaba con él y le dio el don de poder interpretar sueños. Él interpretó unos a Faraón y bueno, Faraón fue bendecido a causa de José. Eh, y vimos que cuando murió José, empieza la historia diciendo que cuando murió José, se levantó un rey a, que no conocía a José. Se levantó un rey que no conocía a José, pero también aquí vemos que había un pueblo que tampoco conocía a Dios. Habían pasado cerca de 430 años, hermanos, de que el pueblo de que el pueblo de Dios había llegado a Egipto, pero para esto había una promesa, hermanos. Y bueno, cuenta la historia, hermanos, que esto hizo que el pueblo se multiplicaba, el pueblo crecía, el pueblo de Dios crecía, ¿verdad? Esto es maravilloso, que el pueblo del Señor siga creciendo. Pero ¿saben una cosa? Eso no le gustó al enemigo, se molestó. Y de hecho, y el enemigo usó temor en Faraón para que él, él deseara que el pueblo de Dios no creciera. Decía que lo que buscaba es que no se uniera con un enemigo de Egipto y pelearan y se fueran de la tierra. El enemigo es lo que siempre busca: tener esclavizado al pueblo de Dios, tenerlo pensando, distraído, y no en la obra del Señor, sino que esté distraído de la obra de Dios, que es diferente. Gloria al Señor. Entonces es importante, hermanos, que en las generaciones siga preservándose la enseñanza de la palabra de Dios, que el Señor quiere que sea un pueblo libre, un pueblo estudiado, un pueblo que conozca
su ley y que la obedezca. Vemos que cuando crecía el pueblo de Dios, la oposición también crecía y hubo cargas, hermanos. El día de hoy, hermanos, el pueblo de Dios eh, no crece a causa de la falta de evangelización, pero también la causa, que es la que quisiera abordar, de que el pueblo de Dios no crece por la enseñanza, la falta de enseñanza, y vemos que no es nada nuevo. Eh, tantos, vino un rey que no conocía a José y que no se acordaba de José, también vino un pueblo que ya había perdido los valores y el temor de Dios. Hoy en día, hermanos, vemos que la situación es grave. La última encuesta del INEGI dice que el divorcio aumentó en un 400% desde el año 2010 en adelante. Y creo que todos no conocemos familiares, amigos, vecinos. Todos tenemos un conocido eh, que tristemente vive o ha vivido las consecuencias del divorcio. Hoy en día, hermanos, se dice que el dinero no alcanza, que es más difícil comprarse una casa, que es más difícil hacerse hombre porque dice la palabra que el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. Y esto es cada vez más difícil, es cada vez más alcanzable, ¿verdad? Hoy en día la mujer ya trabaja y no es que esté mal. De hecho, la mujer virtuosa dice que trabajaba, esforzaba sus manos, era una mujer de virtud, era una mujer que trabajaba, pero tristemente hoy se descuida a la familia y a los hijos por, por un trabajo, ¿verdad? Vivimos en un día materialista, una vida materialista, hermanos. Vemos que en redes sociales, ¿verdad? Eh, Se preocupa más por tener vacaciones caras, costosas, fiestas costosas, lugares costosos, ropa costosa. Hoy el mundo está moldeando la vida para que lo material te haga creer que eres una persona bendecida o más fortuita o más inteligente porque sabes almacenar riqueza cuando realmente el mundo solamente te vende lo que es una fachada, ¿verdad? Hoy tenemos un problema grave con las pantallas, con el mal uso de las pantallas, con el mal uso del internet, con el mal uso de recursos que pueden usarse para provecho, pero realmente no se le está dando el provecho que debería. Hay una falta muy tremenda sobre las finanzas, sobre lo que nos habla la palabra de, de la bendición que es las riquezas para poder tener tu casa, poder querer casarte, poder tener una familia. Hoy en día no hay eso porque nos falta sabiduría. Perdemos el foco de lo que el Señor nos habla sobre las finanzas, sobre los ahorros, sobre incluso el querer emprender, el querer dejar de trabajar por un horario y un sueldo a cambio de hacer cosas nuevas, emprender cosas, ¿verdad? A veces hay temor porque hay incluso pecado en nosotros que nos impide creer lo que la palabra del Señor dice. Dice que la opresión crecía y esto hizo que, el, el- que a los niños que nacieran, Egipto, bueno, el pueblo de Egipto mandó a que a las parteras los mataran. Y esto no es algo nuevo. Hoy en día, ¿qué pasa? Ya se ve un niño como, es que si tengo un hijo, ya no voy a poder ser libre, ya no voy a poder disfrutar, ya no voy a poder hacer. Cuando claro que no. Hoy esas mismas ideas simplemente las van cambiando de lo que era antes. Antes, el hombre en los soldados romanos, si a un niño no lo querían, hacían su pulgar hacia abajo y si lo querían, pulgar hacia arriba. Y es algo que hoy mismo se hace. Los abortos, tristemente, es algo que son millones de muertes de niños que no debería de ser así, ¿verdad? Pero hoy en día se cree que un niño es un estorbo y es algo triste, es algo muy triste. Eh, y esa es y bueno, y tristemente el ataque siempre ha sido contra los hombres y lo va a seguir haciendo. ¿Por qué? El Señor, porque el enemigo siempre busca matar lo que el Señor ha creado, lo que el Señor crea. Se ha hecho también la feminización de los hombres, ¿verdad? Ya un hombre ya no es un hombre que trabaja, un hombre fuerte, un hombre esforzado, sino que ya cada vez más es un hombre que no se ensucia las manos, que no sabe usar herramienta, que no sabe
que no tiene ganas de pintar o de hacer cosas de hombres, ¿verdad? Es donde entra el labor de los varones, ¿verdad? Y la falta de ejemplo, claro. Como un niño, como nuestros hijos van a querer buscar de Dios, van a querer buscar ser hombres de bien, ser trabajadores, si nos ven a nosotros como somos. Eh, Tenemos como varones una labor, hermanos. Y por supuesto que, por ejemplo, vivimos en un país donde los horarios son de los más altos a nivel mundial. Trabajamos más de 8 horas, más de 10 horas, 11 horas, y eso sin contar el transporte, que en el transporte hay un estrés, hermanos, de verdad muy tremendo. Cuando llueve se inunda, eh, que los regresos a casa a veces duran horas, y eso produce más estrés, y eso produce que estemos menos tiempo con la familia. Pero eso también es una maquinación del enemigo, ¿verdad? Hay que buscar la libertad, hermanos, hay que buscar la libertad y buscar hacer lo que Dios nos ha pedido. Bueno, pero ¿qué nos pide el Señor? ¿Qué nos ha mandado el Señor? Fíjense, hermanos, que la palabra del Señor nos manda a amar a nuestras esposas, dice la palabra del Señor. Efesios 5:25 dice que amemos a nuestras esposas como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, a fin de santificarlas, al fin de presentárselas a Dios como una iglesia pura y sin mancha. Y de esa manera tenemos que amar, tenemos que orar, tenemos que interceder. Muchas veces los problemas familiares se van acumulando, hermanos. Eh, Pecados que a veces no platicamos con las esposas, no oramos con nuestras esposas, y malos hábitos que tenemos, no se platica, no hay esa abertura y esa honestidad a hablar, a que se deje de acumular tantas cosas, y muchas veces esas cosas explotan, y muchas veces queremos buscar ayuda ya cuando es demasiado tarde. No, hermanos, hay que ser disciplinados en eso, hay que ser diligentes, buscar realmente que el Señor nos vaya día a día ir buscando solución, poner solución, poner solución a los problemas. Y también nos habla en Efesios 6, 3 y 4 que no provoquemos a ir a nuestros hijos, sino que los enseñemos y los eduquemos en disciplina. Es importante la educación, es importante ilustrarnos, buscar en libros. Hay pediatras muy buenos, como Carlos González, Guillermo Cieiza, varones que, bueno, algunos no son cristianos, ¿verdad? Pero eh, que tienen grandes ejemplos de cómo debe ser una educación y una educación con apego, una educación respetuosa hacia los niños, hacia nuestros hijos. Enseñarles a trabajar, enseñarles a usar herramienta. Hay que enseñar a nuestros hijos, hermanos, a ser hombres, a ser hombres. Muchos no tenemos el ejemplo de nuestros padres, pero nosotros que ya tenemos el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, tenemos que ponerlo en práctica, gloria al Señor. Y muchas veces esto pasa, hermanos, como aquí nos habla la palabra, porque olvidamos las promesas del Señor. Eh, Génesis 15:14, hermanos, dice, perdón, desde el 13, dice la palabra del Señor. Entonces Jehová dijo a Abraham: ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava ahí, y será oprimida 400 años. Mas también a la nación a la cual servirá juzgaré yo, y después de esto saldrá con gran riqueza. El Señor ya había hecho una promesa, que a través de sus 400 años se había olvidado, y el pueblo se olvidó, y se olvidó que había una promesa, que el Señor les iba a dar una tierra, y eso es lo que el Señor quiere: darnos una tierra por heredar, darnos un lugar, darnos esposa, ¿verdad? Dice en Génesis 2:18 que no es bueno que el hombre esté solo. Hay muchos jóvenes que hoy actualmente no se quieren casar porque ven difícil la situación, ven que la economía no alcanza, ven casi imposible comprar una casa, pero en el Señor se puede, hermanos, y no hay que olvidar esas promesas del Señor. Dice la palabra del Señor en el Salmo 127: si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Por demás es que os levantéis de madrugada y vayáis tarde a reposar, y que comáis pan de dolores, pues que asomado dará Dios el sueño. He aquí, dice la promesa, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Como saetas en manos del valiente, así son los hijos sabidos en la juventud. Bienaventurado el varón que no se aljaba de ellos, no será avergonzado cuando hablare con sus enemigos en la puerta.
Recordamos que podemos trabajar y trabajar horas, pero dice que si Jehová no edifica la casa, en vano trabajamos lo que la edifican, o que si Jehová no guarda la ciudad, en vano verá la guardia. Dice que está por demás que nos esforcemos cuando nos estamos lejos del Señor, por demás que trabajemos de más, que hagamos horas extras, porque dice que asomado dará Dios el sueño. Muchas veces intercambiamos el trabajo o intercambiamos muchas cosas por la familia y es cuando nos estamos equivocando, estamos olvidando la promesa del Señor. Y, y olvidar la promesa del Señor es lo mismo. Nos va a hacer volver a Egipto, nos va a hacer volver a la esclavitud. Hermanos, somos libres, somos varones de fe, como dice nuestro tema. Así que esforcémonos, hermanos, y hagamos la voluntad de nuestro Dios. Acuérdense que hay una promesa y hay una esperanza. No nos rindamos, busquemos consejo, no esperemos a que sea tarde. Y Dios les bendiga mucho, amados Nos hermanos. cantamos, alzamos nuestras voces, con el corazón firme en lo que Dios dispone. Un ejército unido bajo su bandera, varones de valor en esta era.